Muy buenos días a todos. Estamos en nuestro programa Tu Salud en Tus Manos, programa del Hospital de Yumbel, como todos los miércoles a través de Radio Interactiva. Y estamos el día de hoy acompañados por una de nuestras médicos internas, la señorita Francisca Leiva. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto estar aquí para educar a la gente y para prevenir todas las enfermedades que están tan encima y con tanta frecuencia. Fantástico. Antes de empezar con el tema, Francisca, cuéntanos un poquito, eh, cuéntanos sobre tu práctica laboral. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en el hospital? 2 meses. Yo soy interna de último año, de séptimo, así que si Dios quiere termino como en octubre, así que serían 2 meses aquí, Ah, en el fantástico. hospital de Yumbel. Y en estos 2 meses, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Cuál va a ser tu principales funciones acá? Ya, yo estoy en el internado de medicina comunitaria. Em, Generalmente lo que hacemos es estar en policlínico, así que la gente llega, por ejemplo, a consultar por el programa de salud cardiovascular u otras comorbilidades, y también vamos a hacer visitas domiciliarias a pacientes específicos. Ah, ya, perfecto. Es Sí, como lo que se hace en atención como dice primaria FAM, en general, exacto, como de CESFAM, de consultorio, eso, ¿cierto? sí. Es que cuando dice medicina comunitaria suena como que vas a trabajar con organizaciones No, comunitarias, como, no. ya, es Es más como atención APS. primaria, exacto. Claro, perfecto. Así que 2 meses. Ujú. Qué bien. Y con eso después termina ya, entonces. O sea, me queda un internado de psiquiatría 1 mes y Ah, un electivo otro mes. psiquiatría. Eso es porque tú estás, No digamos, es obligatorio. orientando. Ah, es obligatorio. Obligatorio psiquiatría y después un electivo que cada uno elige. Yo elegí neuro. Mira qué bien. Sí. Qué bueno eso de psiquiatría. Sí. Interesante para los que somos del área de la salud mental. Bastante interesante que Sí. están formando un poquito, Es digamos, que hay mucha más firme en esa prevalencia. área. Hay ¿Ah? mucha prevalencia de todas las patologías, Sí, entonces sí, hay sí, que sí. saber manejarla. La salud mental Sí. está en boga, ¿cierto? Hay que darle la relevancia que merece. Ujú. El día de hoy, Francisca, vamos a hablar de un tema sumamente importante, Sí. que es la diabetes. Ujú. ¿Ya? Una enfermedad bastante común hoy en día, ¿cierto? Sí. Ahí después vamos a especificar un poquito más. Pero primero que todo, cuéntanos, ¿qué es la diabetes? ¿Qué vamos a entender por diabetes? Ya, miren, primero la diabetes es una enfermedad metabólica, y sobre todo quedarse con el concepto que es una enfermedad, porque pasa que como uno ve a los pacientes y la vecina tiene diabetes, la prima tenía diabetes, es casi como una característica para la gente. Y no tienen que olvidarse que es una enfermedad y que hay que controlarla porque tiene muchísimas consecuencias. Si no se controla, sí o sí van a venir las complicaciones. En esta enfermedad lo que ocurre es que el azúcar está alta en la sangre. ¿Por qué? Porque hay una hormona que es la insulina que se comienza a acabar o no empieza a actuar bien en el cuerpo. Entonces eso hace que el azúcar esté constantemente alta en la sangre. Y la gente puede decir, pero ¿qué significa que el azúcar esté siempre alta? Que el azúcar esté alta significa que va a empezar a dañar a los vasos de los distintos órganos. Entonces, por ejemplo, va a dañar ojos, la gente hace lo que se llama retinopatía diabética y empieza a perder la visión, daña los vasos de los riñones, la gente empiezan a fallar sus riñones, y así en muchos órganos. Hacen neuropatía diabética, la gente deja de sentir sus pies, se hacen heridas, al principio curan, pero con el tiempo dejan de curar. Hacen otra cosa que se llama pie diabético, hacen muchísimas complicaciones. Por eso es tan importante que la gente sepa que es una enfermedad y no normalizarla, porque sea común. Ya, no porque sea común, ¿cierto? Y como nos Como relajamos y normal, ya no. no me preocupo de esto. Hay que tratarla. Ya. Sí. Es una enfermedad delicada, entonces, por lo que tú das a Sí, entender. tiene muchísimas consecuencias. Claro. Ujú. Ya yéndonos al extremo, hay gente que pierde la visión, ¿cierto? Exacto, Pierde la vista, gente que pierde dedos, pies, exacto. piernas, ¿cierto? Hacen infarto, hacen más accidente cerebrovascular. Claro. No es por generar terror, pero No, es no hay generar delicado. terror, pero es para Pero es generar delicado. conciencia. Sí, Sí, porque uno ve que la mayoría de la gente como que no tiene conciencia de su enfermedad. sí. Mira, sé que lo dijiste en términos bien simples esto de el azúcar alta, Ujú. pero a veces la gente también se confunde con respecto al tema del azúcar, o sea, porque piensan que, dejo de comer azúcar y está todo bien, ¿me entiendes? Sí, no. ¿Pudiese quizás especificar un poquito más eso? Sí, en todos los alimentos, por ejemplo, en el pan blanco, las masas, todo lo que tenga mucho carbohidrato, que se procese muy rápido en el cuerpo, aumenta muy rápido la glicemia. Entonces eso hay que ir Claro. evitándolo. Cuando habla del azúcar alta, entonces en el fondo es como la glicemia alta. La glicemia, exacto. Ya. Y la glicemia la generan muchos alimentos, no Muchísimos solamente el alimentos. azúcar, como para que No, la gente no vaya a no, pensar no, que no. No, dejo la bebida, dejo el azúcar y ya, sí, asunto o arreglado. sea, igual eso, porque eso tiene harto azúcar, pero Claro, también los alimentos muy procesados también tienen mucho azúcar. claro, perfecto. Sí. Ahora,
tú decías que era bastante común, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente es esto? Y a quiénes, digamos, les pega más? ¿En quiénes se desarrolla más esta enfermedad? Mire, en Chile las estadísticas del 2017 más o menos establecían que más del 12% de los chilenos tiene diabetes, ya que es harto, y eso fue el 2017, han pasado 6 años, así que probablemente ahora esté cercano al 20%. Se estima que en el 2035 casi 600 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Wow. Siempre pega más desde los 40, 50 hacia arriba. Ya el adulto mayor, la mayoría de los pacientes que uno ve son hipertensos, son diabéticos, tienen dislipidemia, que es el colesterol alto. Y es importante porque estas tres cosas, que es raro que un paciente no los tenga cuando uno los ve, se potencian. Estas enfermedades como que actúan más fuerte así que uno tuviera una sola y generan más daño. Entonces hay que, como digo, controlar todas estas enfermedades. Se potencian en el sentido de que hacen más daño en el organismo. Hacen más daño, sí. Si juntamos el problema de colesterol con la hipertensión y con la diabetes, se junta y hacen más daño. Pero no es que el hecho de ser diabético haga más probable que aparezca otra enfermedad como la hipertensión, o sí también, es que o viceversa. Generalmente el paciente que es diabético tiene hartas cosas de base que lo van a predisponer a que también sea hipertenso. Entonces una sí puede llevar a la otra. Es que se comparten como los factores de riesgo para las mismas patologías. Perfecto. Por ejemplo, la mayoría de los diabéticos hipertensos es sobrepeso, no hace actividad física, come mal. Entonces eso en general daña todo el cuerpo y va predisponiendo a estas enfermedades metabólicas. Perfecto. Entonces ahí hay que evitar la aparición de cualquiera de estas. Entonces, exacto. No es como que una sea, alguna quizás sea más leve que la otra, entre comillas, pero va a depender todo de cómo dices tú. Sí, pero van avanzando rápido. Sí. Claro. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes para diagnosticar estas enfermedades? Ya, la diabetes es importante que la gente de repente uno ve que te dice, no, pero yo no tengo ni un síntoma. Ya, no hay que quedarse con que la diabetes te va a dar síntomas. Te da síntomas, pero con el tiempo. La mayoría de los pacientes que uno ve no tiene síntomas. Son asintomáticos. Se les llaman enfermedades silenciosas. Exacto, es una enfermedad muy silenciosa. Entonces la mayoría, como digo, no tiene síntomas. Uno le pesca, por ejemplo, en algún examen de tamizaje de cualquier programa de los CEFAM, uno toma un examen y aparece el azúcar elevada, la glicemia. Y adentro de esto nosotros tenemos la glicemia en ayuno que la medimos, la prueba de la tolerancia a la glucosa, que le hacen tomar el líquido azucarado a los pacientes, una glicemia al azar o la hemoglobina glicosilada, que nos dice la glicemia más o menos de 3 meses como andado. Con estos exámenes uno tiene valores de corte y ahí uno la diagnostica, ¿ya? Y dentro de los síntomas hay baja de peso, la gente tiene mucha hambre, quiere comer mucho, orina mucho. Al principio la gente puede subir de peso, porque como es un factor de riesgo el síndrome metabólico, el sobrepeso, pero con el tiempo van bajando de peso, ¿ya? También de repente cuando ya está avanzado problemas de la visión, problemas de la sensibilidad de las extremidades, esas cosas. Pero como digo, no quedarse con que siempre da síntomas. La mayoría uno lo pesquisa, digamos, de suerte porque le hace algún examen y ahí uno la diagnostica. Pero los síntomas son los que le nombré, las 4P que nosotros le decimos. Pero que no siempre aparecen, entonces en el fondo no hay que confiarse. O sea, no sentir nada extraño en el cuerpo no significa que no pueda estar la enfermedad. Entonces, exacto. ¿Qué hago en ese caso? Es importante que la gente se acerque a sus centros de salud y tenga una conducta activa en prevenir. Ya lo principal de todo el sistema de salud es la prevención, es a lo que menos de repente uno le da enfoque o se invierte en, digamos, como los fondos de salud, pero lo principal es prevenir estas enfermedades, porque cuando ya están, bueno, uno tiene que controlarlas, pero las complicaciones tienen altos costos, tanto para la persona como para el sistema sanitario. Entonces lo importante es prevenirlas con una buena dieta que vamos a ir comentando, por ejemplo, lo que dijimos delante, con actividad física. Yo sé que cuesta, hasta a mí me cuesta hacer actividad física, soy súper floja, pero hay que hacerlo por el corazón. Aunque uno sea delgado, ¿ah? Sí, uno puede ser delgado, pero como que igual está en riesgo. ¿cierto? Exacto. También quizás mis arterias están con mucho colesterol, no sé. Pero prevenir es lo principal. Como digo, la actividad física, el control del peso, es súper importante. ¿Pega más en hombres, pega más en mujeres? En ambas poblaciones tiene harta frecuencia. Ya. ¿Sí? El sexo no hace mayor diferencia. No, si es que uno tiene los factores de riesgo que nombramos, a cualquiera le puede dar. Perfecto. Ya, pero se desarrolla generalmente o debuta o aparece sí, sobre los 40, de los 40, 50 ya empieza más. En el fondo es como es una la consecuencia, claro, de una acumulación de malos hábitos. Exacto. ¿cierto? A lo largo de la vida. Ya después de los 40 ya
Ya no, Ya no hay mucho que está. hacer, parece. Exacto. O sea, hay mucho que hacer, pero revertir la enfermedad es difícil porque estas son enfermedades crónicas, Son ¿cierto? crónicas, sí. O sea, una vez que la desarrollaste, te acompaña el resto de tu Exacto. vida. Sí. Entonces es un tema complejo. Mencionaste entonces que son enfermedades silenciosas porque muchas veces no presentan síntomas, entonces hay que prevenir. Y una forma de prevenir, dijiste, hacerse exámenes. Sí. Ya, ¿y cuáles son las opciones ahí entonces? El famoso EMP. Sí, dentro de las alternativas está eso. En general, se recomienda que todos los pacientes mayores de 45 años se hagan tamizaje de diabetes y los menores de 45 años, por ejemplo, con sobrepeso o con factores de riesgo, por ejemplo, familiares de primer grado con diabetes, el tabaquismo también es un factor de riesgo que lamentablemente es súper frecuente y también deja la embarrada en el cuerpo el tabaco. O el Em, tabaco, disculpa paréntesis, en general, dejan embarrar en muchos sí, sentidos, en ¿ah? las arterias, Es las un vuelven factor de más riesgo para todas estas rígidas, enfermedades. sí. Ya, entonces el La que gente, fuma tiene que hacerse el EMP, sí o sí, sí. ¿Cuántas veces al año se hace esto? Una vez al no año que tengo recuerdo. entendido. Sí, parece que una vez al año. Ya, con Ujú. una vez al año ya podemos Sí, decir que uno estamos bien. tiene un buen control de su enfermedad, Ya, sí. no hay que confiarse entonces. Sí, lo otro es que hay programas para la gente fumadora cuando ingresan aquí, hay programas de salud mental para ayudar a abandonar este hábito. ¿Sí? Eso, generalmente, como le digo, sobre 45 años y menores de 45 con factores de riesgo, uno les recomienda que se hagan exámenes de tamizaje para Perfecto. buscarla. Ahora, ¿por qué es tan importante, como para reforzar un poco la idea? Algo ya has Ujú, dicho de eso, pero ¿por qué es tan sí, importante entonces el manejo y la prevención? de la diabetes. Cuando tenemos un paciente diabético que nos llega al CEFAM, uno lo clasifica al tiro como alto riesgo cardiovascular. O sea, esto significa que dentro de 10 años tiene alta probabilidad de desarrollar algún evento vascular. Entonces, si los clasificamos acá en este como alto riesgo, hay hartas medidas que hacer. Y como quedan en esta clasificación, uno los ingresa al programa de salud cardiovascular, donde ahí vamos manejando todas las comorbilidades para evitar que hagan estos eventos o atrasarlos lo más que se pueda. Uno les va controlando el colesterol con exámenes, los hemogramas, la función renal, porque hacen hartas complicaciones. Ya. ¿Ya? Entonces, lo ingresamos a este programa. La diabetes es una garantía explícita en salud, eso es súper importante. El Estado invierte para que se cumplan plazos y da recursos para invertir en los pacientes. ¿Sí? Hay plazos para diagnosticarla, para aplicar el tratamiento. ¿Ya? Así que es súper importante. Y lo otro es que tiene muchas complicaciones, como dijimos, los pacientes. Se estima que como el 40% de los pacientes que están en diálisis es por una nefropatía diabética. Entonces, es súper importante porque nadie quiere caer en diálisis y Nefropatía diabética te refieres a que la diabetes generó un daño en un el daño en el riñón. riñón. Sí, exacto. Claro. Y eso hace que entonces tengan que llegar incluso a A dializarse. diálisis, exacto. Wow, esa parte no la sabía. Es lento. Si no es que el paciente en 2 años está en diálisis, no. Es lento, pero, por ejemplo, uno de repente ve pacientes que olvidan el tratamiento y están años con hemoglobina glicosilada en 10, 12. Eso probablemente con los años van a generar daño renal y pueden causar hemodiálisis. El pie diabético igual es súper jodido, los pacientes hacen heridas, tienen que estar constantemente en curaciones, entonces tiene complicaciones crónicas, ¿ya? Que una vez que se establecen es muy difícil curarlas. Entonces hay que evitar que lleguen a la aparición de las complicaciones. Claro. Sí. Wow, entonces es un tema bastante delicado. Oye, me quedó dando vuelta algo. Mencionaste en un comienzo, ¿ah? Aquí voy a retroceder en el tiempo, Sí, pero mencionaste que la diabetes se generaba porque no se liberaba la suficiente insulina. sí, ¿Eso porque en el fondo el páncreas empieza a fallar o son otros exacto. los...? Ya, La insulina es una hormona que está en el páncreas. Al principio hay resistencia, como que los receptores no hay mucha sensibilidad a esta hormona. Entonces los pacientes primero tienen como resistencia a la insulina. Eso igual es importante porque los pacientes como dicen, todavía no tengo diabetes, descanso. No, va para allá, así que hay que ir controlando. Entonces, primero hay una resistencia, la hormona no actúa bien en el cuerpo y ya luego el páncreas empieza a secretar insulina como loco, secretar y hasta que se agota la hormona. Ya, así que eso. ya. Perfecto. Me queda mucho más claro. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? ¿Cuáles son los tratamientos, ya sea farmacológicos, no farmacológicos? Y eso es importante también porque uno ve que de repente como que la gente dice, ya estoy tomando bien mi insulina, estoy tomando bien mi metformina y me olvido del resto. Me olvido y como sea, soy súper sedentario, sigo fumando, sigo tomando. Las cosas no funcionan así. Tenemos que tratar como con un enfoque bien amplio. Primero lo no farmacológico, como dijimos,
actividad física se recomienda 150 minutos mínimo a la semana. ¿Ya? 2 horas y media. A ver, calculemos, yo soy mala para eso. Sí, 2 horas y media. Así que igual estaba como tratando de darle risa al brazo. Ya. Más o menos 150 minutos, como digo, a la semana, a 300. La baja de peso es súper importante. Se ha demostrado que, o sea, idealmente bajar un 10% hacia arriba. Por ejemplo, 80 kilos, de 8 kilos, es bueno. Ya se ha visto que baja incluso los niveles de hemoglobina glicosilada, que es como el control que tenemos nosotros para ir viendo. Como dijimos, los alimentos, en general, evitar la sal, evitar los alimentos procesados, evitar mucho el pan blanco, las grasas, porque como dijimos, no es solo diabetes, sino que generalmente viene acompañado de la hipertensión, del colesterol alto, entonces hay que ir atacando todo al mismo tiempo. Claro. O sea, un previniendo todo al mismo tiempo. Estilo de vida saludable en general. Sí. En cuanto a la actividad física, en cuanto a la alimentación. El cese del tabaco es súper importante. Hay hartos programas para ayudar. El alcohol también es malo. Hace mal. Sí. Oye, pero yo siempre me llama la atención esto. Generalmente escucho comentarios más negativos del tabaco que del alcohol. A pesar que el alcohol es... Pero... Sí, o sea, ¿Están como al mismo nivel o el tabaco termina siendo más negativo que el alcohol? Bueno, obviamente depende de las cantidades, siempre va a depender de las cantidades. Sí, depende de cómo el consumo. A mi parecer, yo creo que el tabaco, esto me pueden corregir, lo que sepan más, pero el tabaco, según yo, deja harto la embarrada en el cuerpo, en las arterias, las vuelve más rígidas, como dijimos, los pacientes dejan de cicatrizar, hacen EPOC, los pacientes tosen como locos, aumentan también los infartos. Hace de todo, sí. Y lamentablemente, por ejemplo, los pacientes de 80 años, de repente uno escucha historias y me dicen, no, desde los 12, 14 que estoy fumando. Entonces uno dice, 60 años fumando, algo va a ser en el cuerpo 60 años fumando. Claro. Sí, entonces, porque quizás estaba la cultura antes que normalizaban el alcohol, el cigarro de más temprana edad, pero no hay que normalizarlo, hay que evitarlo al evitarlo. máximo. Sí. Oye, ¿y el manejo farmacológico? ¿De qué disponemos acá en el hospital? Ya, generalmente los pacientes con lo que están es con metformina, glibenclamida. ¿Ya? La glibenclamida sí hay que tenerle ojo porque hace harta hipoglicemia, que se nos baje mucho el azúcar, nos pasamos del azúcar alta a la baja. Ya, es importante que los pacientes tengan como la confianza con su médico, con el sistema de salud y comentar cuando no se sienten bien con los fármacos. Por ejemplo, la metformina genera harta molestia gastrointestinal. Ya, entonces, ¿qué pasa? Los pacientes dicen, no, esta lesera me hace mal, no la tomo más. Y se olvidan y no vienen más y se pierde el control. Entonces hay que tener la confianza con el sistema de salud, comentarlo, porque hay cosas que se pueden hacer para mejorar la adherencia. ¿Ya? Bajo ninguna circunstancia va a ser mejor que uno ande con la insulina en 300, 400 versus a que la trate. Claro. Ya esas molestias, por ejemplo, que generan los medicamentos, tienen que comentarlas para que uno pueda ayudarlos y de repente hay algunas presentaciones de liberación prolongada o uno puede ir haciendo otras medidas ahí. O sea siempre tener presente que los doctores pueden hacer modificaciones a los tratamientos, que no es la única opción, que ya sea cambiar medicamento, subir, bajar dosis, pero hacer alguna modificación en el esquema farmacológico y no llegar y decir, no, esta cuestión me hizo mal. Si me hace mal, porque siempre uno escucha eso, o con la insulina, que es la otra medicamento, pero es subcutáneo. También, de repente los pacientes están mal lado, o sea, no es que esté mal, sino uno tiene que ir ajustando al paciente a medida que va avanzando la enfermedad. Entonces de repente se les baja mucho y dicen esta cosa me hace mal, no se pinchan más. No, tienen que tener la confianza porque hay hartas alternativas. Las que yo les estoy diciendo son las que están en la canasta, pero en el sistema particular, digamos, o como la gente puede acercarse a las farmacias populares, también hay hartos medicamentos buenos, están los inhibidores del SGLT2, las que terminan en glifosina, ¿sí? Tienen como, están harto en boga, tienen hartos efectos positivos a nivel cardiovascular, renal, entonces hay harta alternativa, que obviamente va a depender del bolsillo, pero como digo, es y hay medicamentos que están incluidos en la canasta básica para que la gente pueda controlar esta enfermedad. Fantástico. Sí. Entonces, si reforzaba un poco lo preventivo, habría que... Estilo de vida saludable. Yo sé que uno lo escucha hasta en todas partes, pero de verdad que hay que tomarle la relevancia. Claro. Sí. Hay que generar también estos hábitos en los niños, sobre todo, ¿ya? La diabetes mellitus 2 no es solo de adultos, se está viendo en adolescentes porque con la obesidad se ha disparado todo esto. Entonces, no es normal que un niño esté obeso, ya no es que esté comiendo bien. Eso, de repente la gente, hasta a mí me dicen como, no, come, estás muy flaca. Y yo como, yo estoy normo peso, tranquilo. Oye, sí. Eso es un tema que hemos también comentado acá.
el cómo se ha normalizado el sobrepeso Eso, o te la dicen como, obesidad incluso. está comiendo mal, está muy flaca. Probablemente no esté flaca, esté bien en su peso. Claro. Ya entonces, Tienden a pensar que la no persona que es delgada, como dices tú, con un peso normal, que está enferma. está enferma, exacto. Y Y así no. debiesen ser las personas, claro. Sí, Pero, como que te miras mucho de repente y estás muy flaca, no estás comiendo. claro, Probablemente esté normal, o sea, tampoco la baja de peso, que una persona esté en desnutrición es normal, eso no, obviamente. Normo peso es saludable. Pero como digo, uno ve siempre en los colegios que hay mucho sobrepeso, mucha obesidad. Y estos pacientes son los futuros diabéticos, los futuros hipertensos, los que tienen el colesterol alto, los que se van a infartar. Entonces, hay que controlar a nosotros y también a los hijos, porque claro. son los que van para allá. Hay tantas cosas que influyen ahí, ¿ah? Sabemos que son muchos factores, Sí, es difícil. pero tendemos de pronto a regalonear a los hijos con dulces, Mucho, sí. en vez de hacerlo con fruta, con tutti frutti, con lo que Ujú. sea, ¿cierto? Con dulces. Sí, eh, pues. y poco fomentamos de pronto la actividad física, la importancia que los niños, ¿cierto? Hagan Ujú. deporte, salgan a la calle a hacer cosas, practiquen Sí, deportes uno no grupales, ve no sé. casi eso. Ya. Claro. Yo sé que es difícil porque generalmente la comida esta es más barata. Entonces, hay que ir de a poco. Por ejemplo, a los pacientes uno les dice, ya, uno no le puede decir coma estas calorías y le haga una pauta así muy estricta porque el paciente no la va a seguir. Pero, por ejemplo, tienen que tratar de comprometerse con decir, ya, voy a ir dejando el pan. Si como cuatro, dos. Voy a ir dejando la bebida. Voy a ir dejando estas cosas. De a Mm, poquito, ir haciendo hábitos. Todo de una es imposible. claro. Pero Ahora, ir eso que comprometiéndose dices tú, con el tema cosas. del costo de la comida más saludable, igual es complejo, porque es un tema ya Sí, que más uno no puede controlar de la sistema, economía. claro. Sí, Pero bueno, como dices tú, de a generando poquito cambios. pequeños cambios podemos generar grandes cambios a nivel de estilo de vida al final. Exacto, Oye, sí, qué bueno, ¿eh? Entonces la invitación sería a la gente que nos escucha a seguir un estilo de vida saludable, ¿cierto? sí. Instalarlo dentro de sus vidas, invertir en esto, porque en el fondo es una Es una inversión, inversión, sí. claro, ¿cierto? Pero es para la salud y después genera más gasto cuando uno ya tiene las enfermedades. Es Claro. peor. Y no solo gasto para el Estado con los medicamentos y todo Ujú. eso, sino Para también el para la... bolsillo de la familia. Claro. Sí, lo otro que quería comentar es que ojalá que cuando los pacientes de repente adultos mayores que o están con demencia, con algún deterioro, ojalá vengan acompañados, ya para que uno le entregue las indicaciones, uno trata de escribírselas también, pero para que las lleven bien a cabo. La dosis de metformina bien todos los días, la insulina, las líneas que ellos las cuentan por línea, se las inyecten bien. Es importante como acompañarlos también, sobre todo a los adultos mayores, para que lleven bien a cabo el tratamiento. Sí, y que Perfecto. tengan la confianza, como les digo, de comentar los efectos adversos para que uno sepa, porque si uno no le dice y se deja de tomar los medicamentos, uno después ya se encuentra con la sorpresa al tiempo después de que ya está muy avanzado. Entonces, importante tener confianza, decirle al al profesional de salud que no se siente cómodo, que si se puede ajustar el tratamiento, cómo se pueden controlar los efectos adversos para que uno vaya dándole una mejor salud a los pacientes. Excelente. Sí, Francisca, muchas gracias por este tema, un tema mm, muy importante, muy frecuente, ¿cierto? Esta sí, enfermedad en la población hoy en día y va en aumento, que es lo peor. va en aumento. Así es que hay que tomar medidas, hay que implementar todas estas recomendaciones, ¿cierto? Y practicar estilo de vida saludable. Sí, si Así es uno no que, se preocupa de su salud, nadie lo va a hacer. Así que así es es. responsabilidad de uno cuidarse. Yo sé que de repente en la casa la gente debe pensar lo mínimo es la diabetes. O sea, tengo problemas con mi hermano, tengo problemas con mis hijos, tengo la embarrada. Pero en verdad, si es que uno no toma conciencia de su enfermedad, su hermana, su prima no la van a cuidar. O sea, uno tiene que cuidar su cuerpo. Claro, claro. Primero Piensen está uno, que, luego está exacto, el resto, ¿cierto? piensen que la esperanza de vida está en los 80 años casi. Entonces, si es que uno tiene diabetes a los 40 queda mucho. O sea, va a cortar la esperanza de vida probablemente, Claro. pero va a estar muchos años con la enfermedad. Entonces hay que evitar estas complicaciones una vez que ya se diagnostica para evitar toda la morbilidad, todos los gastos, todo el Y sufrimiento todos que los fondos, conlleva. porque la gente diabética muchas veces dice, pucha, ahora no puedo hacer muchas cosas que antes hacía, porque Exacto. sé que si la hago después me siento mal, me enfermo, me Ujú. complico, ¿cierto? Y Sí, puedo tener también repercusiones complejas. Entonces la sí, gente ya no disfruta la vida como antes. como antes. Claro. Entonces hay que Exacto. aprender a disfrutar la vida de otra manera, no comiendo en exceso, no comiendo Ujú. tanto dulce, ¿cierto? Sí, pues, Eh, cuesta. Por ejemplo, yo soy de Chiloé y ella comemos mucha carne, casi todos los días. Y yo trato como de decir, quiero dejarla, quiero dejarla, quiero dejarla. Pero claro, cuesta, claro. pero hay que ir haciendo hábitos de a poquito. Claro, porque en el fondo es ir en contra de factores culturales, ¿cierto? Como dices tú, Ujú. lo que el alimento, Cuesta. acá en el invierno la fritura, las masas, ¿cierto? Ujú. También es algo Del día a fuerte, po. día. Entonces,
Sí. Todo eso en el fondo implica ahí cambios en distintas áreas. Ujú. Pero lo importante es estar trabajando en ese sentido, Sí, ¿cierto? prevenirla y una vez que ya está, tratarla, controlarla. Exacto. Francisca, Eso. muchas gracias. Gracias ¿ya? a usted. por Así que esperamos le recibirme. haya gustado el programa del día de hoy y lo dejamos como siempre invitados para todos los miércoles a través de Radio Interactiva en nuestro programa Tu Salud en tus manos. Hasta pronto. Chao.